Gloria a Dios. Bien, pues vamos a compartir algo que tiene que ver con la fe, pero los resultados de la fe. Y tiene que ver el tema de hoy con la sanidad divina, con la salud divina y con el bienestar que Cristo Jesús conquistó en la cruz del Calvario para usted y para mí. Estamos viendo los fundamentos del Evangelio. Y esto es algo muy importante porque parte fundamental o parte importante de la vida de las personas es que las personas puedan disfrutar salud. Ya ve usted que una persona cuando tiene bienestar y salud puede libremente actuar, puede libremente hacer lo que fue llamado a hacer. Pero cuando alguien está padeciendo o está pasando por problemas de salud, entonces difícilmente puede tener o ser efectivo en el propósito por el cual Dios nos llamó. Y podríamos hablar mucho acerca del tipo de enfermedades que hay. Digamos que en general, vamos a hablar de enfermedades que son pasajeras, que son un poco molestas, pero que son muy simples y muy pasajeras. Enfermedades que pudiera ser que son un poquito más resistentes o que son más perdurables. Las primeras son como dolor de estómago, dolor de cabeza, cuestiones sencillas. Las segundas, quizá ya un problema de una enfermedad un poquito más importante. Quizá un tercer grupo podríamos hablar de enfermedades más, digamos que no matan en el sentido de que de manera inmediata, pero que permanecen o hacen que las personas permanezcan en esclavitud por muchos años, como presión alta, problemas de diabetes o todo ese tipo de problemas de enfermedades que llegaron de acuerdo a la perspectiva del sistema, digamos que médico humano, enfermedades que llegaron para quedarse, en donde las personas cuando se les decreta o se les determina que tienen esa problemática, todas las personas compran la idea de que ya tienen esa enfermedad y que van a vivir con ella durante toda su vida. Y otro tipo de enfermedades, quizá que sean las más fuertes, son enfermedades degenerativas, enfermedades que por sí mismas llevan a la muerte, llevan a que el cuerpo desfallezca. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos redimió de todas ellas, sean muy simples o sean muy problemáticas. Ahora, es importante que entendamos, y lo hemos dicho una y otra vez, que la salud divina o la sanidad de nuestros cuerpos está implícita en la obra redentora de Jesús en el Calvario, en la obra salvadora. La salvación, principalmente, o si pudiéramos hablar de las cosas más importantes que tienen que ver con nuestra salvación, es la eternidad que tendremos con Dios, el perdón de nuestros pecados y de nuestras culpas, por lo tanto el creyente puede vivir sin condenación, y la sanidad de nuestros cuerpos, por lo tanto el creyente puede vivir libre de enfermedad. Ahora, pero sabemos que en la práctica esto no sucede como Dios lo diseñó, y no es porque sea culpa de Dios. Y no es porque sea culpa de nuestro Señor Jesucristo, y no es porque sea culpa del Espíritu Santo, y no es porque sea culpa de la palabra, y no es porque sea culpa del reino espiritual o de la fe o de la gracia y de la justicia, sino prácticamente es porque el hombre que somos usted y yo, es decir, los hombres creyentes nacidos de nuevo, no aprenden a que a través de la fe se necesita apropiarse de todo lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Es decir, la salvación. Dice, por ejemplo, la escritura en Juan 3:16, Dios amó de tal manera al mundo
que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan dice también que Cristo pagó no solo por los pecados de los creyentes, sino por los pecados de todo el mundo. Pero Romanos 5:1 y muchas otras escrituras nos dicen, nadie puede entrar a esta gracia, a este regalo de Dios, sino a través de la fe. Así es que el perdón no afecta la vida de las personas de manera automática. Necesitamos creer. La salvación viene por creer en Cristo y en su obra terminada, completa y perfecta. La salud, permanecer en salud divina o la sanidad viene por creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que no sucede de manera automática y desafortunadamente es más la incredulidad que se escucha en este mundo, que se predica inclusive en los púlpitos, que la palabra viva y poderosa de Dios. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 dice que la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Recuerde que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra. Y la palabra cuando se atesora en el corazón, se ama en el corazón, se escribe en el corazón, se siembra en el corazón como esa semilla, entonces produce fruto, tiene el poder de transformarnos, tiene el poder o tiene el poder de manifestar lo que Dios nos concedió por gracia en Cristo, lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Así es que desafortunadamente la mayoría de los creyentes se han sujetado a la incredulidad, se han sujetado a los 5 sentidos, se han sujetado a lo que entienden acerca del cuerpo y del alma, pero no conocen, no pueden entender, no pueden percibir, no pueden digerir, discernir la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que ahora somos en Cristo, porque necesitamos discernirlo o entenderlo espiritualmente. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los autores de la Biblia. Es la palabra que salió de la boca de Dios, pero el Espíritu Santo es el que la revela. Así es que cuando la palabra se quiere entender conceptualmente o racionalmente, no tiene efecto. Pero cuando la palabra se concibe, se recibe, se cree, se entiende, se conoce correctamente, entonces se escribe en el corazón, se declara con la boca y la palabra empieza a producir el poder que ella tiene. Recuerde, la palabra es como una semilla, la semilla se siembra. Si usted siembra conceptualmente una semilla, nunca va a producir ningún fruto. Usted puede tener la tierra fértil delante de usted y usted puede soñar con sembrar una semilla y puede visualizar que si siembra esa semilla va a tener no solo un árbol, sino va a tener un huerto. Pero si usted no actúa y siembra la semilla, aunque lo conceptualice, aunque lo tenga en el corazón, si no actúa en el hecho, en la acción, la semilla, si no es sembrada, nunca va a producir fruto. Bueno, usted, y le preguntaría, los biólogos, ¿entienden la razón a ciencia cierta del poder que hay en cada semilla para que sea sembrada y que esa pequeñita semilla o mediana semilla o grande semilla produzcan algo tan glorioso como es un árbol o una planta? ¿Acaso la ciencia ha podido entender cuál es la razón de que por una semilla se produzca un árbol? No, muchas veces no es posible. De hecho, pues hay teorías o hay, digamos que estudios, pero es la sabiduría de Dios que quedó implícita en la semilla. Es la palabra de Dios que causó que en el principio hubiera árboles, hubiera plantas de semilla o que tuvieran semillas según las especies para que esas semillas fueran sembradas y siguieran produciendo desde el principio de la creación hasta que esta tierra exista. Así es que de la misma manera nosotros no entendemos, no podríamos racionalmente entender el poder de la palabra. Pero lo que sí tenemos que entender es que cuando la palabra se siembra y se escribe en el corazón,
la palabra va a producir el propósito por el cual Dios nos la dio en cada una de las áreas de nuestra vida. Si la palabra habla acerca de que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, el castigo para darnos paz fue sobre él y por su llaga ya hemos sido curados, y esa palabra se siembra en el corazón, se escribe en el corazón. Recuerde que escribir la palabra es declararla, ponerla en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, declararla hasta que sea escrita. O es como que la palabra es sembrada y entonces nuestra manera de pensar cambia, es decir, renovamos nuestra mente, y aunque un doctor diga misa, y aunque el internet diga esto, y aunque el cuerpo diga otra cosa, yo voy a creer lo que la palabra del Señor dice, y cuando estoy dominado, convencido, por eso la fe es la convicción de lo que se espera. Cuando yo estoy en esa convicción, estoy convencido, estoy atrapado por el poder de la palabra, no hay nada que remueva esa manera de pensar, y yo voy a recibir lo que la palabra de Dios dice que voy a recibir. Y yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice que soy. Y yo voy a experimentar lo que la palabra de Dios dice que soy. Y yo voy a poder hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y voy a tener lo que la palabra de Dios dice que voy a tener. Pero no sucede de manera automática, es a través de la fe, es a través de creer. La fe es por el oír, 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 por el oír la palabra. Ahora, cuando el creyente no entiende nuestra identidad en Cristo, cuando el creyente solo piensa que somos cuerpo y somos alma e ignora la parte espiritual que ya tenemos, que somos una nueva criatura en Cristo, que nuestro espíritu es perfecto y que nuestra nueva creación es una tercera parte de nosotros, exactamente como Jesús es, y ahí es donde el Espíritu de Cristo es uno con nuestro espíritu, y que nuestro nuevo espíritu es creado en la justicia y santidad de la verdad, y que Dios mora en nosotros, y que Dios nos concedió todas las cosas y nos dio todas las promesas, y se encuentran aquí, no allá, pero aquí, es decir, no allá en el cielo, pero aquí en nuestro espíritu. Cuando el creyente no entiende esto, difícilmente puede prosperar en la palabra. ¿Por qué? Porque entonces el creyente solo piensa en dos dimensiones, en lo que le dice el cuerpo y en lo que le dicen sus sentidos. Y siempre trata de juzgar la palabra de acuerdo a sus sentidos, de acuerdo a sus experiencias. Y entonces, aunque a veces cree la palabra, pero batalla porque después viene culpa y viene condenación, que son las cuestiones del alma. Pero cuando el creyente no entiende y no conoce que ha sido perfectamente justificado, no importa nuestras acciones. Claro, no nos vamos a levantar con el pie izquierdo para pecar, porque sabemos que primero amamos a Dios con todo el corazón, y segundo, si pecamos, nos quedamos vulnerables ante el diablo, y el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero todos nuestros pecados han sido perdonados. Así es que entender qué es lo que somos en Cristo, en nuestro espíritu, en nuestro nuevo espíritu nacido de nuevo, es entender que somos perfectamente justificados, y nuestro espíritu no puede ser manchado ni tiznado por el pecado, porque nuestro espíritu no peca y no puede ser influenciado porque ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Asimismo, cuando entendemos y la palabra nos ha convencido de que por las heridas de Cristo hemos sido curados, y que el Espíritu que mora en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales, y aunque nuestro cuerpo no fue comprado por la sangre de Cristo, pero no ha sido redimido, porque tendremos un cuerpo glorioso, dice Romanos 8, 10 y 11, que el mismo Espíritu que mora en nosotros, el mismo Dios que levantó a Cristo entre los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. El Salmo 103 dice que Dios es el que pone palabras que nos rejuvenecen. La palabra es vida, es medicina para nuestros huesos. Así es que para nuestro cuerpo. Así es que es muy importante que entendamos que aunque nuestro cuerpo diga una cosa, o nuestra alma, nuestros sentimientos digan otra cosa, nuestros sentidos digan otra cosa, cuando entiendo lo que soy en Cristo, yo estoy en la posición de justicia, estoy en la posición de victoria, estoy en la posición de sanidad, de salud, en la cual Cristo ya me depositó. Pero esto no es como una fórmula, o esto no es como, hay una palabra que a veces no es muy apropiado utilizarla, pero a veces vale la pena utilizarla, y es
superstición. La palabra no es superstición, la palabra no es un amuleto, la palabra no porque la declaro funciona, la palabra la tengo que escribir, concebir en mi corazón, la palabra la tengo que sembrar. ¿Cuántas historias hemos visto de personas que están al borde de la muerte por algún tipo de situación de peligro que están enfrentando y empiezan a recitar el Padre Nuestro? Eso no les va a salvar, y mucho menos cuando solo sale de los dientes para afuera. No estoy diciendo que aquel que lo hace genuinamente no pueda encontrar paz, porque a fin de cuentas el Padre Nuestro es palabra del Señor, pero si se conoce y se entiende correctamente a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, a través de los lentes de la luz del Evangelio de Jesucristo, entonces podremos atribuirnos, podremos apropiarnos, podremos experimentar y beneficiarnos de todo el bien que la palabra tiene consigo misma. Mire cómo dice Marcos 5:21. Marcos 5:21 en adelante habla de una historia que muchos conocen, sobre todo conocen la historia que viene en medio. Hay una historia que inicia en el versículo 21, pero se relata o se presenta otra historia dentro de esta principal historia, por decirlo así. Esta historia en el versículo 21 habla de Jairo, un principal de la sinagoga, porque viene a Jesús porque su hija está muy enferma. Y vamos a ver algunas características solo muy, de una manera muy superficial, pero lo que el centro de lo que queremos ver aquí es que la palabra es una y la palabra es viva. Es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. No es una verdad relativa, es una verdad absoluta. El que la cree y la recibe se beneficia de ella. El que no la cree no puede obtener ningún beneficio de ella. Así es que dice la escritura. Bueno, el punto importante aquí es que quizás somos diferentes, quizá tenemos maneras de vivir humanamente hablando de una forma diferente, quizá iniciamos en el camino de Cristo de una manera diferente, quizá tenemos problemáticas diferentes, pero la fe es la misma, Dios nos ha dado la medida de fe y la fe puede operar en cualquier tipo de situación que tú tienes. Y hablando de la salud y del bienestar y de la sanidad divina, es lo que queremos ver ahora. Dice la escritura en el versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Y al ver Jesús, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jairo tenía fe en Jesús. Jairo creía que Jesús podía sanar a su hija y salvarla. Él mismo le dice: te ruego que vengas a mi casa, que pongas las manos sobre ella para que sea sanada y viva. Ahora, Jairo está pidiéndole a Cristo, al Señor Jesús, que vaya a su casa. Y Jesús dice: voy contigo. Entonces Jesús fue con él y gran multitud le seguía y lo apretaba, lo oprimía. Pero había una mujer que padecía de flujo de sangre, que tenía más de 12 años. Mire, la mujer tenía 12 años enferma. La hija de Jairo tenía 12 años de edad. Ok. No hay nada coincidencial en la escritura. Todo tiene un propósito. Había sufrido mucho esta mujer, 12 años, de muchos médicos, y había gastado todo el dinero sin provecho. 27. Cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando oyó, la fe viene por el oír, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba curada de aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ves a la multitud que te oprime y tú preguntas quién me ha tocado, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Muchos dicen que Jesús no sabía quién lo había tocado. Hay unos que utilizan este versículo para decir que como Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, Jesús no sabía todas las cosas. Bueno, yo respeto esa posición, pero mi posición es que Jesús conocía
todas las cosas. Él era perfecto en todo. Y qué casualidad que el versículo 32 dice, pero él miraba para ver qué mujer le había tocado. Es decir, él estaba buscando a la mujer. ¿Por qué la palabra dice una mujer? ¿Acaso si Jesús no sabía, no pudo haber sido un hombre? Porque si Jesús no sabía, pudo haber dicho, bueno, entre los hombres y las mujeres busco quién. Pero Jesús buscó a la mujer que le había tocado. Ahora, esto es bien interesante porque aquí podemos ver algunas cosas importantes. Una de ellas es que Jesús se detiene por la razón de exponer la manera en la que la mujer actuó, la fe de la mujer. Y la segunda cosa que se manifiesta ahí es que aunque Jairo confió en Jesús, pero el Señor Jesús sabía lo que iba a suceder con la hija de Jairo, y esto es algo extraordinario, ¿eh? Jesús permitió que Jairo viera la experiencia de aquella mujer al ser sanada, porque mientras Jairo le pide a Jesús que venga a su casa para sanarle, el Señor Jesucristo, según mi postura, sabía que iban a venir a decirle a Jairo que la hija había muerto, que ya no molestara más al maestro. Pero antes de que esto sucediera, quedó a la luz, descubierto, que aquella mujer creyó, no vino a pedirle a Jesús, creyó que en Jesús había virtud para ser sanada. Aquella mujer creyó y no solo creyó, sino que actuó de acuerdo a lo que creyó, de que en Jesús había poder para ser sanado. Y entonces dice el versículo 33, entonces la mujer temerosa y temblando, bueno, déjeme solo cierro este punto. Cuando dice la escritura que Jesús crecía en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, era cuando Jesús era, que estaba pasando de niño a joven hasta llegar a ser adulto. Es decir, cuando no era adulto, Jesús, cuando era niño, cuando era joven, es cuando ahí manifiesta esto, pero cuando Jesús inicia su ministerio, no solo era Jesús, Dios hecho hombre, la palabra hecho carne, pero el mismo espíritu, la misma unción estaba con Jesús. Nosotros estamos limitados, nosotros por causa de nuestra falta de ejercicio y nuestra falta de contundencia en un caminar con Cristo, pues podemos equivocar y fallar y podemos no conocer muchas cosas, aunque nuestro espíritu conoce todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios capítulo 2. Pero aunque nosotros no somos perfectos, Cristo era perfecto. Así es que dice la escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que el que está en Cristo está completo, completo, no le falta nada. Así es que si uno que está en Cristo, perdón, en nuestro espíritu, estamos completos, ¿cómo es posible que Cristo pudiera haber estado incompleto para no saber? Hay muchas ocasiones en donde Jesús dice, y él conociendo el corazón de los hombres, y él conociendo lo que se susurraba, y él conociendo lo que se decía, y Jesús, conociendo que algo extraordinario había sucedido por causa de cómo actuó la mujer creyó que en Jesús había poder para ser sanada, pero la mujer puso en acción lo que ella creía. Entonces, dice la escritura que vino y se postró delante de Jesús y le dijo la verdad, toda la verdad. Y ahí Jairo estuvo al lado de Jesús escuchando lo que aquella mujer decía y cómo fue sanada. Y le dijo Jesús a la mujer, tu fe te ha sanado. Hay otras versiones que dicen, tu fe te ha salvado. La palabra sozo, que es la palabra salvación, en ella está implícito el perdón de los pecados y la sanidad de nuestros cuerpos, la redención de la escasez, del rechazo y de la vergüenza, de la condenación y de la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que en la salvación está la sanidad de nuestros cuerpos. Recuerde las historias en donde Jesús les decía, tus pecados te son perdonados, levanta tu lecho y anda. Eran perdonados sus pecados y las personas eran sanadas. Así es que la sanidad, como el perdón de nuestros pecados y la libertad que tenemos en Cristo, es
parte fundamental del evangelio, es parte fundamental de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Bien, así es que le dice Jesús a la mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, mujer. ¿Y cómo la mujer actuó de una manera diferente? Ella no vino a pedirle a Jesús que fuera sanada. Ella no vino a decirle a Jesús, si quieres puedes sanarme, como aquel leproso. No, la mujer creyó que Jesús podía sanarle y creyó que solo tocándole podía tomar esa virtud de él, porque en él había el poder para ser sanados, y lo hizo. Y Jairo escuchó, y Jairo vio manifiesto esto. Ahora, definitivamente que Jairo pues no conocía la historia de la mujer simplemente habló su experiencia, pero entonces vienen de la casa de Jairo a decirle, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. En el versículo 36 dice que Jesús, oyendo lo que hablaban, dijo al oficial, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Entre más fuerte sea la fe, la incredulidad tiene menos oportunidad de prevalecer. Y cuando me refiero fuerte a la fe, me refiero a que tenemos la medida de fe, pero cuando la fe la ponemos en acción, en ejercicio de una manera continua, entre más caminemos en la fe, menos oportunidad la incredulidad tiene de estorbar nuestras vidas. La incredulidad estorba de una manera continua la fe. La incredulidad impide que la fe actúe con libertad. 37, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro y Juan y Jacobo. Perdón, y Juan, hermano de Jacobo. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga y vio el alboroto y los que se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacéis alboroto? Y lloran. La niña no ha muerto, sino que está dormida. La niña no ha muerto, sino que está dormida. La niña no ha muerto, sino que está dormida. Aquí podríamos decir varias cosas, pero yo considero que Jesús estaba hablando de la condición de la niña cuando él estaba presente. Recuerde que Jesús es la vida y recuerde que Jesús es la resurrección y que en él estaba el poder para sanar y para resucitar a los muertos. Así es que imagínese, esa muchacha que en lo natural, en la carne, estaba muerta, o al menos así se consideraba, porque ya habían venido a decirle, y habían testificado quizá los médicos que corporalmente ella estaba muerta. Jesús estando ahí, presente ya, ella dice, la niña no está muerta, está dormida. Aunque la escritura a veces habla de que aquellos que han fallecido ya, es decir, que ya han pasado de esta vida a estar con Cristo, están dormidos y hablando prácticamente de sus cuerpos, podríamos también que Jesús pudo haber referido a esta situación, pero me gusta pensar, porque si Cristo es la vida y Cristo es la resurrección, es la vida, y leemos cuál fue el resultado, entonces me gusta creer que cuando el Señor Jesucristo dijo, no está muerta, está dormida, realmente le estaba diciendo, esto es lo que sus ojos verán, lo que está a punto de suceder, porque cuando Cristo iba a poner algo en acción, y aquí hay algo muy poderoso, Cristo siempre actuó y nunca falló. Cristo siempre actuó y nunca falló. En otras palabras, si Jesús dijo, es porque la niña iba a despertar. Si Jesús se apareciera en estos momentos entre nosotros y se conectara aquí en la reunión y dijera, bendito sábado o bendito domingo, todo de inmediato, hasta nuestras mentes cambiarían y todos estaríamos en domingo. Porque Cristo es la palabra viviente, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero en Él hay perfección, así es que si Él dijo, lo que Él dijo iba a suceder. Y esta es una experiencia muy interesante que me gustaría que tú la meditaras porque es muy importante que la palabra no solo la razonemos, sino que imaginemos, que permitamos que el corazón conciba, imagine para atesorar la palabra, porque la bendición que estas personas, Jairo, la mujer del flujo de sangre, la hijita de Jairo
y otros ejemplos que vamos a ver ahorita más adelante, fueron tan impresionantes. Pero la bendición que tú tienes es tan gloriosa y maravillosa, aún más que la que ellos tuvieron, aunque con sus ojos vieron a Jesús. ¿Por qué? Porque tú eres un creyente nacido de nuevo. Si tú has creído en Jesús y en el perdón de los pecados a través de su obra terminada, completa y perfecta. Si tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos y que resucitó para tu justificación, entonces tú eres un creyente nacido de nuevo. Y si eres un creyente nacido de nuevo, la bendición que Dios te ha dado, la fidelidad de su palabra y el operar de su bendición a favor de ti cuando tú caminas en fe es más extraordinario. Y así lo diseñó Dios. Por eso es importante entenderlo bien, porque Dios quiere que lo vivamos para que muchos sean atrapados en la fe, para que muchos sean atrapados y que sean convertidos a Cristo. Así es que hay una bendición mucho más grande que Dios te concedió por gracia a través de la obra redentora de Jesús, porque ellos no eran nacidos de nuevo, pero tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo. Ellos no tenían la palabra, pero tú y yo tenemos la palabra de Cristo. Ellos no tenían la unción, pero tú y yo tenemos la unción con que fue ungido Jesús. Dice la escritura, tomando a la niña de la mano, le dijo, Talita cum, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes de que nadie se enterara de esto y que le dijeran a la niña, denle de comer y que le dieran a la niña de comer. Todos se quedaron atónitos, atónitos. Dios no nos ha llamado a ti y a mí para ser atónitos. ¿Qué significa atónito? Es asombrado por algo que nos sorprendió. Pero si algo te sorprende, quiere decir que entonces no conoces al Dios que te ama, no conoces al Dios que te ha salvado, no conoces la obra terminada, completa y perfecta, no conoces entonces todo lo que Dios ya te concedió por gracia. Te puedes glorificar y alegrarte por el poder de Dios, por los milagros de Dios, a favor de ti y a favor de muchos a través de ti, pero no quedar atónito, asombrado, como si no conocieras a un Dios que ahora es tu Padre y que te ama y que te tiene en el hueco de su mano y que tú te has convertido en su hijo y que el Espíritu de Cristo mora en ti y que ahora eres como Jesús es en tu espíritu, no en tu alma, no en tu cuerpo, pero en tu espíritu. Y tu alma y tu cuerpo están sujetos a ser transformados en gloria cuando tú y yo renovamos nuestras mentes con la palabra del Señor. Fíjate cómo dice la escritura en Mateo 8, versículo 1. Jesús se fue, bajó del monte, grandes multitudes le seguían y se acercó un leproso y se postró y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Entonces Jesús le dijo, quiero ser limpio, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonios a ellos. Algo muy importante que tenemos que entender es que no debemos de sacar de nuestras mentes que Jesús, que a veces el creyente no disfruta o no puede apropiarse de la salud divina o la sanidad divina, no es porque Jesús no quiera y tampoco es porque el enfermo haya pecado. El amor de Dios no tiene nada que ver contigo, con tu desempeño, si eres bueno o eres malo. Dios te ama porque Dios es amor. Dios te perdonó porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios te sanó en Cristo Jesús. Cristo te sanó porque Él sufrió tus enfermedades, sufrió tus dolores y llevó tus enfermedades y por sus heridas ya eres sano. No porque hagas el bien o hagas el mal. Dios, Cristo ya te sanó. Definitivamente que si nosotros pecamos, pues nos hacemos vulnerables al diablo y el diablo va a venir a hurtar, a matar y a destruir. Pero aquel que está creyendo o que quiere salir libre de una enfermedad, esas que se quedan mucho tiempo o de aquello que te ha dado el doctor, pero no has decidido creerle al Señor, es importante que entiendas que
En Cristo está el poder para sanar y esa es parte de la obra redentora de Jesús en el Calvario y tú puedes apropiarte de este beneficio por la fe. No es condicional la salud. Es decir, no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. No depende de lo que hiciste, sino de que creas para que sea tuyo. Ok, después dice el versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué era lo que el centurión estaba pidiendo? ¿Qué era lo que el centurión estaba creyendo? Que su siervo iba a poder querer ser sanado si Jesús decía, así sea. Si te fijas, ahorita lo vamos a leer, Jesús no dijo, ok, siervo, sé sanado. Jesús dijo, como tú has creído, así te sea hecho. Es decir, Jesús liberó el poder, quitó cualquier candado, habilitó la fe del centurión para que la fe del centurión causara que su siervo fuera sanado. Dice, porque yo también soy hombre, dice el centurión, soy hombre que está en autoridad y bajo autoridad. Tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a este ve y a otro ven y vienen y va, etcétera. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló. Es decir, él estaba bajo autoridad y tenía gente en autoridad. Es decir, él tenía autoridad sobre gente. Él obedecía lo que le decían y también sus siervos obedecían lo que él decía. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no ha hallado nadie una fe tan grande como la de este hombre. Y, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Está hablando de los judíos que habían de rechazar a Jesús. 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado quedó sanado en aquella hora. Esto es algo tremendo, tremendo. Así es que lo más tremendo de esto es que este hombre también escuchó hablar de Jesús. Este hombre tenía fe, como la mujer del flujo de sangre tenía fe, como Jairo tenía también fe. Pero lo tremendo aquí es que Cristo nos ha dado la medida de fe a ti y a mí, es decir, su fe. Ahora nosotros podemos operar en la fe de Jesús. Aunque este centurión pidió permiso, a nosotros nos fue dada la autoridad, el permiso. Este centurión pidió permiso porque Jesús no había ido a la cruz, no había venido el Espíritu Santo. Y Cristo le dio permiso por causa de que este hombre estaba operando en fe, entendiendo cómo operaba la fe. Pero tú y yo tenemos el permiso y la autoridad de Cristo. Y claro, no somos nosotros lo que lo hacemos, inclusive ni siquiera es nuestra fe, pero nos ha sido dada la medida de fe, así es que es la fe de Jesús la que puede operar a favor de nosotros, a favor de muchos. Por eso tú y yo debemos de entender que somos un canal de bendición, que no debemos de tener la bendición para nadie, pero nosotros podemos echar a andar la fe que nos ha sido dada y es el poder de Dios y es Cristo el que se mueve y es el poder de Dios el que causa las cosas y es la gloria para Jesús. Simplemente nosotros somos utensilios para ser usados por el poder de Dios, por el Señor. Versículo 14. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y servía. Es lo que decíamos antes, es tan importante que el creyente aprenda a vivir en salud divina, porque cuando alguien sufre de enfermedades, no puede servir al Señor. Esta mujer estaba enferma, ¿qué estaba haciendo? En cama. Jesús la libera, ¿y qué dice la Escritura? Ella se levantó y servía. Y eso es lo que tú y yo fuimos llamados a hacer, a servir. Fuimos llamados a reinar en vida a través de la abundancia de gracia y de la justicia. Amén. Así es que para poder ser libres y servir en el propósito de Dios, tenemos que ser libres de culpa,
libres de condenación, entender que el pecado ya nos enseñorea más de nosotros. No somos perfectos, pero el pecado nos enseñorea más de nosotros. Tenemos que vivir en justicia, que somos justificados en Cristo. Tenemos que vivir a la manera de Dios, no en nuestra carne, pero en nuestro espíritu, permitiendo que la palabra nos convenza, la palabra nos atrape, la palabra nos guíe, el Espíritu de Dios nos guíe, la unción nos lleve. Y vivir en salud, que no haya ningún estorbo en nuestras vidas. Dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Esta es la virtud de Cristo que ahora mora en ti. Esta es la virtud de Cristo que tú puedes apropiarte por la fe. Desafortunadamente hay tanta incredulidad, pero nunca es tarde para poner nuestros ojos y nuestros corazones en la palabra y permanecer hasta que quedes convencido, hasta que quedes dominado. No sé si sea exactamente igual, porque este ejemplo que te voy a poner es un ejemplo en la carne, en los sentidos, pero a ver si nos puede dar una idea. Cuando un muchacho queda atrapado por una muchacha, es decir, un flechazo, el primer amor, como le llaman, y el muchacho queda enamorado de la muchacha o la muchacha enamorado del muchacho, es decir, cuando están jóvenes y quedan atrapados por el amor y después el resultado es el casamiento, se casan, forman una familia, pero cuando quedan atrapados por este amor, todo se hace sombra. No hay cosa que domine sino el amor entre ellos. Papá les puede decir algo, mamá les puede decir algo, puede ser frío, puede hacer calor, puede temblar en la tierra, puede haber una economía difícil, puede haber una situación difícil en el mundo, pero cuando dos jovencitos o dos jóvenes maduros han sido atrapados por el amor, no hay nada que los mueva de ahí, están convencidos, no tienen ojos para otra cosa. Bueno, la palabra tiene el poder de causar eso en tu vida, pero necesitamos permitirle a la palabra que lo haga. Y leíamos, y con esto terminamos, en Filipenses 2:13, que dice la Escritura que el Señor mismo produce desde tu interior, desde tu espíritu, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, el querer para producir también las obras, el deseo y las obras de la fe, las obras de Dios, no nuestras obras, el deseo y las obras. Así es que tú puedes decir al Señor, Señor, quiero ser atrapado por tu palabra. Quiero vivir en lo mejor que tú me has llamado. Quiero ser una bendición para ti. Ante cualquier situación, si tú eres mi Señor y mi Dios, todo lo demás que se haga sombra. Y tú mismo eres el termómetro y tú mismo eres el medidor si esto está sucediendo en tu vida. Y hasta que no suceda en tu vida y camines así, no quites el dedo del renglón, como dicen por ahí. Insiste una y otra vez. Esfuérzate por entrar en la gracia del Señor. Esfuérzate por entrar en la gracia. Ten continuidad, ten continuidad, ten continuidad. Participa con personas con la misma fe. Asóciate con personas que tengan la misma fe. No con fe, no con personas, no escuches a personas ni te dejes atrapar por personas que tienen una fe tóxica, una fe humana, una fe que no es sólida, una fe que no es genuina, sino la fe es por la palabra y lo que la palabra de Dios dice. Recuerda, este mundo está influenciado por un espíritu que es contrario al espíritu de Cristo, que es el espíritu del anticristo. Ánimo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tanta virtud que tú tienes en Cristo Jesús y que nos has dado ya en el nombre de Cristo. Declaramos que en Cristo Jesús hay salud y bienestar. Y Padre, te pido que tú traigas esta revelación en la vida y en el corazón de los que están escuchando hoy en día y de los que escucharán mañana, para que la salud divina, la sanidad divina y el bienestar esté siendo parte
fundamental, continua de la vida de cada uno de los que estamos presentes. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos permanencia, salud y bienestar en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos a todo engaño y a toda mentira te vas, hablamos a toda enfermedad, a toda problemática, a todo aquello que esté causando problemas, se van en el nombre de Jesús de la vida de las personas que están recibiendo esta bendición ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús hemos sido llamados la justicia de Dios. En Cristo Jesús podemos recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de manera continua y podemos declarar, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén.